tal? Buenos días a todos. Yo soy Victoria Ruiz, como estaba diciendo Marcos. Yo soy fellow de neumonología crítica este año. Vamos a hablar un poco de la evaluación y el diagnóstico de la fístula aérea persistente. Un poco para hablar de esto, lo que hay que decir es que las fístulas de aire persistentes van a ocurrir tanto en el parénquima pulmonar y en el árbol traqueobronquial. Generalmente esto ocurre post-trauma, post-quirúrgico. El tratamiento en la mayoría de las veces es conservador y tendría que resolver en días o semanas, pero hay algunas que terminan teniendo gran magnitud y duran bastante tiempo. Ejemplo, una fístula broncopleural se va a definir como una que dura más de 2 semanas y lo que genera es una conexión patológica entre el bronquio y básicamente el espacio pleural. Esto lo que va a predisponer es a infecciones, trastornos BQ, la incapacidad para mantener la presión positiva, la PIP, digamos. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento. Dentro de los tratamientos broncoscópicos, lo importante es visualizar, digamos, el defecto y generar la oclusión del segmento para terminar disminuyendo y detener la fuga de aire. Lo que sabemos es que no hay un gold estándar para el diagnóstico de fístulas. Lo que utilizamos generalmente es la tomografía de tórax. Pero el tema de la tomografía es que no permite, digamos, medir la magnitud ni hacer intervenciones terapéuticas. Entonces la broncoscopía podría llegar a utilizarse en diferentes maneras para localizar la fístula, es una de las teorías y ahora vamos a ver qué es lo que está escrito. Este es un artículo que básicamente plantea 2 casos clínicos. El primer caso clínico es un hombre de 61 años que se le hizo una VATS derecha por una resección de un adenocarcinoma en el lóbulo inferior derecho, un estadio 2B, que en el postoperatorio en la placa se ve neumotórax derecho, le hace una tomografía y se termina de confirmar. Le ponen un tubo de avenamiento y después de la colocación del tubo continúa la fuga de aire. Entonces lo que se hizo en su momento fue una broncoscopía, pero no se veía fístula. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se conectó el flumíter de oxígeno a bajo flujo por el puerto de succión del broncoscopio flexible, como se ve en la figura. Entonces, cada vez que uno básicamente intenta aspirar, lo que hace es insuflar ráfagas de oxígeno de 2 segundos. Entonces se generan burbujas en el área, digamos, donde existe la fístula. Es una manera de hacer diagnóstico. Y en este caso clínico en particular se vieron burbujas cuando se insufló oxígeno en la parte inferior derecha del lóbulo y no en otro sitio. En este caso lo que se hizo fue un sellado con cianocrilato, como se ve en la figura, que básicamente en la macroscopía no se veía por dónde estaba la fuga, y bueno, se terminó viendo con esta técnica que describimos y se pudo hacer el sellamiento, digamos, con el cianocrilato. El tubo torácico se lo sacaron después de 4 días y el paciente se fue de alta. Y el caso clínico número 2 de este artículo es un hombre de 73 años con una lobectomía superior derecha y también una resección en cuña al lóbulo inferior derecho que evoluciona con neumotórax apical derecho con colocación de un tubo. Básicamente en la broncoscopía nuevamente no se visualiza fuga, se insufla oxígeno y lo que se visualiza es una fuga de aire en el lóbulo medio. La resolución de este caso fue con una válvula endobronquial y a las 48 horas el paciente se fue de alta. Esto es un poco para hablar de lo que es la bibliografía, para después meternos un poco en lo que es nuestro artículo. Lo que hablé recién es oxígeno, o sea, se insufla oxígeno, pero lo que se vio en la bibliografía es que el oxígeno tiene mucho más riesgo de barotrauma, así que otra de las maneras de analizarlo es el análisis de la CO2 en el aire, insuflando CO2 en vez de hacer burbujas, lo que se puede hacer es medir la presencia de CO2 una vez que se insufla. Porque el CO2 básicamente recolectado en el drenaje pleural va a indicar que puede llegar a haber una fístula.
Y esto hay varios artículos que son los que dejo ahí arriba, que básicamente analizan justamente lo que estamos diciendo. Hicieron un estudio prospectivo que se desprenden estos dos artículos que están ahí arriba de Ankit Bharat, que básicamente analizan, ponen dos grupos de médicos que analizan el gas pleural en pacientes con visualización de burbujas. O sea, ellos diagnosticaban que el paciente tenga una fístula solo con mirar que tenga burbujas el tubo. Y todo esto era después de una lobectomía. Y lo otro era analizar el gas pleural directamente con la intervención broncoscópica. Y lo que se observó es que analizar el gas pleural, una vez instilado la CO2 a nivel, digamos, de la broncoscopía, tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, mayor valor predictivo positivo y predictivo negativo, como se ven en los números. Así que a partir de esto, nosotros lo que planteamos es realizar esta técnica de insuflación endobronquial de CO2 para, digamos, visualizar y diagnosticar una fuga aérea persistente. Y básicamente lo que se plantea es que la insuflación endobronquial de CO2 y la monitorización de los gases pleurales por capnografía en los tubos de drenaje pleural nos indicaría que se puede llegar a arribar a un diagnóstico de fístula. La idea es determinar con mayor precisión el lugar de fuga de aire, a diferencia de lo que decíamos al principio, de hoy por hoy que se hace la tomografía y nada más. La técnica, en nuestro caso, consistía, digamos, en principio, bueno, obviamente se le explicaba al paciente o a la familia en este caso lo que se iba a hacer con un consentimiento informado. Al paciente se lo ventilaba en volumen control de 6 a 8 litros kilo con FI al 100, con RAS-5 bloqueado, y se instalaba una línea arterial para monitoreo de muestras de gases antes, durante y después del procedimiento. Se colocaba un capnógrafo NICO entre el catéter en la cavidad pleural y el REDAX, y básicamente, ahora como vamos a mostrar en la figura, se colocaba el tubo de CO2 que va conectado al canal de trabajo en la parte, digamos, donde nosotros queremos aspirar. Es lo mismo que estamos contando con el tema del oxígeno que se utilizó antes también. Y además lo que se describe, que tendría que ser necesario, es realizar una ecografía pulmonar, una placa de tórax en el postprocedimiento para poder descartar una probable complicación. Acá vamos a ver el dibujo, digamos una infografía que básicamente lo que se observa es todo lo que venimos charlando. Lo que se realiza, digamos, es conectar el flujómetro por el canal de trabajo del endoscopio, como se ve acá. Este es el tubo de CO2, no sé si se ve el cursor, que básicamente se conecta al canal de trabajo y en vez de aspirar, proporciona CO2 cuando uno activa la válvula de aspiración. La CO2 se tiene que aplicar durante un máximo de 1 minuto con un flujo de 2 litros por minuto para aumentar la seguridad del procedimiento. Y un aumento, digamos, en la capnografía, lo que va a generar es la teoría esta de que el paciente tenga en ese sector donde insuflamos la fuga de aire. Vamos a presentar dos casos dentro de este artículo. Uno es una mujer de 64 años con fibrosis pulmonar que cursó internación primero en pretrasplante y posteriormente se termina trasplantando un pulmón unilateral derecho y evoluciona con un neumotórax derecho que en la tomografía se constata hidroneumotórax. Básicamente este cuadro no resolvía con el tratamiento convencional con tubo de adenamiento, entonces se realizó una broncoscopía donde se observó en el árbol bronquial derecho dehiscencia la anastomosis bronquial y se insufló de forma directa CO2 en la sutura. Lo que se vio es un aumento de la curva de la capnografía de 5 a 22 milímetros de mercurio. Lo que se terminó haciendo con esta paciente fue tratamiento médico, se terminó repitiendo el procedimiento a los 10 días y se observó que esto, digamos, de alguna manera resolvió, y además se obtuvieron durante el procedimiento muestras de gases antes y después de la insuflación de CO2.
haciendo este procedimiento no se documentaron complicaciones relacionadas. Acá vemos los gases que estábamos diciendo durante el procedimiento, se ve una suba en la CO2 posterior a la insuflación, pero la verdad que siempre manteniendo el pH, esto es un poquitito menos del pH normal, así que la verdad que no tuvo implicancia clínica la instilación de CO2 y obviamente después de 10 minutos ya estaba totalmente normalizado. Y el segundo caso es una mujer de 42 años con miomatosis uterina que en el posoperatorio, una histerectomía, evoluciona con un shock séptico, por una neumonía, por un Staphylo aureus, que eso la lleva a tener un distrés severo con hipoxemia refractaria, lo cual requiere colocación de un ECMO venovenoso. A los 7 días de la colocación del ECMO evoluciona con una hemotórax unilateral que obviamente no mejora con ventilación mecánica protectiva y drenaje pleural, así que se termina haciendo la broncoscopía, se insufla CO2 en los bronquios segmentarios y se ve una curva de CO2 positiva en el ápico posterior y en el anterior, del lóbulo izquierdo, ¿no? Estoy hablando. La verdad que como nosotros vimos básicamente la localización de esta fístula relacionada en un contexto de una paciente con ECMO, se decidió tratamiento conservador porque realizar un tratamiento quirúrgico en este caso, la verdad que en costo-beneficio no era posible y además no se documentaron complicaciones relacionadas. Pero bueno, gracias al procedimiento se pudo saber que la paciente tenía la fístula. Un poco lo que nosotros presentamos estos dos casos es, digamos que la localización de la fístula siempre va a ser necesaria para que nosotros le demos un enfoque terapéutico apropiado y obviamente evaluemos las diferentes maneras de resolver este cuadro. La técnica con CO2 es una alternativa que se tiene que seguir, digamos, estudiando para determinar los distintos parámetros de seguridad, pero bueno, podría ser una alternativa factible según todo lo que estuvimos viendo. Obviamente para realizar el diagnóstico y no pensar que puede llegar a ser otra cosa o ver por qué el paciente evoluciona de esta manera para poder plantear tanto un tratamiento quirúrgico como un tratamiento definitivamente conservador, que es un poco lo que se hizo en estos dos casos. Y bueno, eso es un poco todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta.